Muy bien, como saben muchos, a mí me gusta hablar de hombres de Dios en la antigüedad, hombres que marcaron diferencias y uno se va acordando de cada uno de ellos en cada momento de nuestra vida. El domingo pasado escuchamos a Pablo hablando de José, ¿no? Y nos llenamos de ver la vida de ese hombre, José, en un tiempo en esta tierra. Y hoy vamos a hablar de Job. Vamos a ir al libro de Job, algo muy interesante para cada uno de nosotros. El título del mensaje es Un creyente incomparable. Un creyente incomparable. Y está el capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 carneros, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y eran aquellos varones más grandes que todos los de orientales. E iban sus hijos e hijas, hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban y llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen y hablasen con ellos. Y dice, y aconteció que habiendo pasado en turno el día del convite, que Job enviaba y los santificaba, y se levantaban de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué bárbaro, ¿no? Una presentación, una tarjeta de presentación de un hombre como Job. Un modelo a seguir, ¿o no? Era todo lo que hacía era bueno. Podíamos ver la influencia que él podía traer a los demás, a los que lo rodeaban. Como ser, hay veces en nuestra vida tiene que haber esa influencia hacia los demás. Pero cada uno de nosotros somos responsables como padres, como hijos, como esposos, también como tíos o primos, o consejeros, o en donde nos encontramos, donde trabajamos. Tenemos que tener con los que nos rodea esa vida que sea de influencia. Una vida que impacte a las funciones, en las funciones que desempeñamos, ¿no? Tiene que impactar. Si nuestra vida no impacta en los demás, es una vida común que nos sirve mucho, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener algo para impactar a los demás. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el carácter de Job. Dice allí que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre real era igual que nosotros, lo mismo, vivió en otros años, en otros tiempos. No era de esos héroes de la ficción, de esos héroes de las películas o lo que vemos en televisión, sino que era un hombre común. Y él tenía esas cosas que no él las proclamaba. Él no llevaba un cartel diciendo que él era perfecto y recto y temeroso. Yo no tenía eso. Pero Dios lo dijo.
Qué bárbaro es eso, ¿no? Que Dios lo definió así. Fíjense en 1:8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le estaba mostrando allí a Satanás quién era Job y lo que él decía de Job. Y ahí en el capítulo 2 y versículo 3, de vuelta lo repite. Lo repite para que lo entendiera bien, podríamos decir, ¿no? Viene diciéndolo Dios a Satanás y le vuelve a repetir. Pero esto de recto y esto de que sea perfecto lleva algo. Uno lo puede realizar cuando temeroso de Dios. Esto lo iba a tener en la conducta en armonía con lo que es el camino de Dios, ¿no? Él podía tener esto porque él era temeroso de Dios. Y una de las cosas que tenía Job era que reconocía la autoridad de Dios y estaba sujeto a ellos. Estos son muy importantes, estas cosas son muy importantes para cada uno de nosotros. Quizás hay mujeres, chicas, jóvenes allí, ¿no? Y dice, bueno, pero yo no soy joven, yo soy mujer. Pero también es lo mismo, es lo mismo. Las mismas cosas podemos tener, ¿no? Y es la conducta en armonía con el camino de Dios. ¿Cómo caminamos cada uno de nosotros? Nosotros somos los que nos tenemos que evaluar. Nosotros nos evaluamos y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Agradar a Dios, evitando el mal. ¿Cómo está Dios? ¿Agradándose con mi andar? Pero ahí cuando dice de ser perfecto, no quiere decir que no impecable, porque Job pecó. Allí lo vemos en el capítulo 13, versículo 26. Dice, ¿por qué escribes contra mí amargura y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Allí está hablando de los amigos, ¿no? Que le van marcando cosas. Sí, él había pecado, pero eso no lo llevaba, y seguro que había confesado esos pecados. Job tenía una vida de una comunión, una armonía con Dios, y llevaba a que él pueda ser perfecto, recto delante de sus ojos. Allí también hay en el capítulo 14, anótenlo y después lean en sus casas, capítulo 14, versículo 16 al 17. Y ahí era el carácter de Job. Pero también podemos ver temeroso de Dios. El temor a Dios era la fuerza dominante de su conducta. El temor al Señor, no el miedo, sino la reverencia, no el escapar de Dios, sino el andar con Dios y saber lo que Él es. Como decía anteriormente, una vida así, con un caminar con nuestro Dios. Ahí lo había en cada momento de su vida, estaba pensando y tenía actos sobre lo que Dios quería de él.
Eso nos va a enseñar a nosotros también, ¿no? Porque a veces caminamos en este mundo, un mundo lleno de pecados, lleno de sinsabores y de que uno se queja con uno, con el otro, de esto y de lo otro, y entramos nosotros en eso también, ¿no? Pero es muy bueno pensar, tener presente cómo es mi vida y también cómo estoy andando y cómo soy de ejemplo para otros. Vamos a ir ahí a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborre. Fíjense, eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros trabajar. Por ahí alguno nos puede marcar, pero acordarnos de todo esto. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo no me olvido más de mi papá cuando me decía a cada momento, ¿no? Dice, hablar bien no cuesta nada. Y dice, te van a admirar más si vos hablas bien que hablar mal. Y siempre me quedó, y cada momento que íbamos a hablar o comentar algo, me acordaba de eso. Y eso es como tenemos que aplicar nosotros la palabra de Dios, para nuestra vida. Ahí el capítulo 16, también de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay una fórmula, vieron que en cada momento uno usa una fórmula. Ahora con el asunto de esta pandemia y de este virus tan grande, hay fórmulas como el alcohol, cuánto hay que mezclarlo con el agua para que sea efectivo, o la lavandina, ¿no? Bueno, aquí la palabra de Dios, el temor a Dios, muchísimas cosas que podemos aplicar a nuestra vida en cada momento de nuestro andar en este tiempo y en esta tierra. Pero hay algo que él tenía, Job, era integridad, ¿no? Y también habla de su integridad, era íntegro en todo, completo, quiere decir, no faltaba nada, no faltaba nada. Nadie podía encontrarle motivos para criticarlo. Su vida, como empezaba ahí en el capítulo 1 de Job, vemos la preocupación de lo que tenía él. Y vamos a ver después unos detalles más de la vida de él, ¿no? Entonces, vemos ahí que nadie podía encontrar motivo para criticarlo a este hombre, a Job. Qué bueno sería que en nuestra vida pase lo mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad de que critican a todas las cosas, ¿no? Pero qué lindo es cuando vos encontrás a un hombre que puede decir, bueno, tiene defectos de esto, pero es íntegro delante de Dios. Su vida la vemos que muestra a Dios, ¿no? En su vida diaria, este hombre, Job, mostraba que tenía una comunión con Dios. Y eso es lo que tiene que ser nuestra vida, mi vida, entero, honrando a nuestro Dios. Allí en Job capítulo 27,
capítulo 27, versículo 5, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué bárbaro, ¿no? Qué seguro que estaba. Qué seguridad tenía. Y eso lo lleva a los hombres cuando están viviendo una vida así, de comunión con Dios, una vida de temor a Dios, una vida consagrada a Dios, van a poder decir, esto me va a facilitar ser íntegro para Dios y poder vivir como Dios quiere. Con esa comunión, con esa comunión. Y eso lo libraba de caer y estaba seguro en eso. Eso es lo que tenemos que implementar, que tengo que implementar yo en mi vida, ¿no? Para no poder caer, porque el diablo anda rugiente como alrededor nuestro para tirarnos al suelo, devorarnos, dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo voy a estar seguro? Como vivía este hombre. Y quizá alguno me dice, pero vivía en ese tiempo, vivía en este. No, lo que vivimos nosotros hoy en día, con otras cosas, o en otros momentos, pero también con los mismos horarios, con los mismos horas que vivía él, y podemos vivir como él vivía. Mi integridad como hijo de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo vivo yo con esto? Y esto va con esto, con la ética, con la moral y con los valores. Y cómo reflejar en mi vida el carácter de Dios. ¿Cómo tengo que reflejarlo? Los demás tienen que ver, los demás tienen que ver, ¿no? Y es eso, ¿por qué? Porque yo hago un compromiso con Dios. Ahí estaba Job diciendo, no va a caer esto, no voy a dejar. ¿Por qué? Porque había hecho un compromiso con Dios. Ahí vamos a buscar en el capítulo 27 de Job nuevamente, versículo 4. Dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Qué bárbaro, ¿no? Dice, mis labios no hablarán iniquidad. Qué seguro, ¿no? Qué seguro. Pero el otro día, le voy a contar algo, el otro día una persona, un hermano, ¿no? Me preguntó, dice, ¿es cierto que vos un día, puede ser, me decía, como preguntándome, has usado tal palabra, ¿no? Como una palabra que ofendía a otro, ¿no? Pero fea, fea. Y le digo, mira, no sé, vos me conocés a mí, vos sabés que eso no está en mi lenguaje. Esa palabra que vos decís, yo ni la pienso decir para otra persona porque es de mucha ofensa, ¿no? Es como herirlo mucho a una persona diciéndole esa palabra. Y le digo una cosa, no va a salir de mi boca eso. Yo me sentía seguro porque nunca lo había utilizado esa palabra. Y es que en nosotros podemos estar seguros así. Decir, tengo la seguridad que de mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Cuando nuestro hablar tiene que ser un hablar que sea de enseñar, ¿no? A otro. Un hablar de que el otro se agrade de lo que escucha de nosotros. Y eso lo puede hacer solamente
al tener una plena comunión con nuestro Dios. Ahí también hay otro versículo, 31:1, y vemos nosotros los compromisos que se hacía Job a él mismo. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Ponernos metas en nuestra vida. Es decir, no hago esto, no hago lo otro. Y fíjense en este hombre, cómo nos enseña. Hice pacto con mis ojos. ¿Qué miro? Que pueda traer problemas a mi vida o pecado. O también, ¿qué miro? Y deshonro a nuestro Dios. Entonces es muy importante esto de la integridad que vemos en Job. Dice, sin integridad, nada de lo que haga tendrá valor. Ni lo que hago, ni lo que digo. Así que tiene que haber esto, integridad en mi vida, porque nada de lo que hago tendrá valor. Si querés hacer algo para Dios, tenemos que tener una buena comunión con Él, hacer un compromiso con Dios y vivir una vida como Dios quiere. Y eso es muy importante para nosotros. En tercer lugar, vamos a ver la conducta de Job. Ahí la conducta de Job se ve por lo que era su carácter, ¿no? Preocupado por la vida espiritual, el vivir rectamente, el de la demanda que es vivir rectamente, ¿no? Saber lo importancia y lo trascendental en la vida de una persona, ¿no? Qué importante es saber cómo viven las otras personas o los hermanos para enseñarles cómo tienen que vivir. Job tenía eso. Job tenía cómo podía ayudar a los demás. Eso también es vivir rectamente. Eso también es vivir como Dios quiere. Y su testimonio lo encontramos ahí, su testimonio lo encontramos en el capítulo 29 de Job, versículo 12. Versículo 12 al 17. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano carecía de ayudador. Las bendiciones del que se iba a perder venían sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. Y los menesterosos eran padres. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos de los inicuos, y de sus dientes hacía soltar las presas. Qué bárbaro, ¿no? Qué testimonio de este hombre. Qué testimonio del Job. Como vemos ahí, se preocupaba por las demás personas. Se preocupaba por aquellos que sufrían. A mí me encanta eso que decía, ¿no? Era ojo para los ciegos y pie para los cojos. Se ponía en todo a servir a estas personas. Qué importante es también ver de nuestra parte
a las demás personas. ¿Cómo las vemos? A veces no le damos importancia, ¿no? Y decimos, no, pero que se arregle solo. No, si tiene dificultades, hay que suplirlas, de una manera o de otra. Uno tiene que estar dándole lo que necesita. Ese era el testimonio de él. ¿Cuál es mi testimonio? Porque tiene que ser así, ¿no? Y fíjense cómo Dios lo tenía a él. En el 1.8 dice, capítulo 1.8 de Job, dice, mi siervo, Dios dice, mi siervo, qué bárbaro, ¿no? Yo cuando leía estos días esto y meditaba y pensaba, digo, Dios dirá lo mismo de mí. Dios, él puede decirle a otro, mira, Abel es mi siervo. ¿Por qué? Porque hace lo que está escrito, porque hace lo que yo mandé a que haga. No hace más de lo que le corresponde hacer. Y eso es muy importante. Cómo Dios coloca a las personas, ¿no? Yo quisiera que Dios también lo diga, ¿no? O cualquiera de nosotros. Y a Job, Dios lo puso en lugares muy importantes, que fueron de mucha enseñanza, y es para cada uno de nosotros. Pero también Dios lo coloca en nivel de Noé y de Daniel. Qué bárbaro, ¿no? Si vamos a leerlo, en Jeremías está, Jeremías 14, dice, y estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. Ahí había un problema, ¿no? En Jerusalén, el castigo, estaba sufriendo Jerusalén. Pero Dios dice, si estuvieran estos tres, cambiaría todo el panorama. Qué importante, ¿no? Es vernos cómo somos nosotros. Y cómo puede cambiar el panorama de una circunstancia estando nosotros presentes. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Él dice, Jehová lo dijo. Y allí dice, este es mi siervo. Y donde está, habrá diferencias. Qué hermoso es que cada uno de nosotros podamos ponernos en la mente y decir, ¿cómo estoy yo viviendo en este tiempo? ¿Cómo es mi vida en este tiempo? Y esto lo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar mi vida? Sí, sí, puedo cambiar. Tengo que poner en práctica y puedo la palabra de Dios en mi vida y orar y ser temeroso de Dios en todo momento, y van a cambiar las cosas y Dios me va a ayudar a poder ser un siervo útil para Él. Pero también vamos a ver la prosperidad que tenía. Muchas posesiones tenía este hombre, grandísima, pero no permitió que esto cambiara su forma de vida. Qué importante es esto, porque a veces es difícil perseverar en medio de la abundancia. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Quizás pensamientos que no. Vos cuando por ahí cobrás algo extra, y dices, ahora sí, voy a pasarla bien en este tiempo. Ah, no, pero
Pero no es así. No es así porque también el Señor es el que da la abundancia, no nosotros la conseguimos. Tenemos que saber eso y tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Y fíjense que difícil es perseverar en medio de la escasez. Es difícil a veces. En este tiempo los jubilados, ¿no? Nosotros somos jubilados, entramos en el ritmo de todo lo que la televisión está diciendo, ¿no? Que ahora los jubilados no van a poder comer, que no van a llegar a esto. No, porque los que somos hijos de Dios, tenemos un Dios poderoso, un Dios que va a dar más de lo que nosotros merecemos. Ahí Job, él dice que él no consiguió la cosa, sino que todo venía de parte de Dios. Entonces, en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, el materialismo nos atrapa a veces, ¿eh? Y a veces nos contagia. Entonces tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Y hay un proverbio muy bueno ahí, capítulo 30. A ver, capítulo 30, versículos 7 y 8, y 8 y 9. Dice así: dos cosas te he mandado. No, perdón, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué hermoso versículo. No me dé pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. ¿Cuántas veces cuando nos toca comer al mediodía, ¿no? O a la noche, y agradecemos a Dios, decimos gracias por este momento, y muchas veces decimos, y mañana será otro día, ¿no? Mañana Dios proveerá. El materialismo y el tener abundancia, a veces es muy lindo, ¿no? Pero no sacia. Lo que sacia es ver lo que Dios nos da. Job sabía el origen de sus posesiones. Ahí en el capítulo 1, versículo 21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él da todas las cosas. Hay veces nosotros nos aferramos a lo que es material. Pero qué lindo es poder vivir así. Porque sabemos que un día que hemos de partir, nada hemos de llevar. Lo que tenemos que buscar es que tener un corazón que honre a Dios. O seamos ricos o seamos pobres, porque no podemos decir que el rico no es un hijo de Dios, no, porque Dios le ha dado esas posesiones, pero tener un corazón que agrade a Dios, en la riqueza o en la pobreza. Y eso es para evaluar mi vida y tu vida en este tiempo. Y pasamos a lo último, la familia que tenía Job. Y allí, capítulo 2, versículo 9,
dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y ahí está respondiendo y viendo todo lo que Dios estaba mencionando, ¿no? De cómo Satanás venía dando vuelta allí. Pero, ¿cómo tenemos cómo tenía la familia? Ahí dice que tenía una esposa, ¿no? Dice el 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué bueno, ¿no? Que a pesar de tener una mujer como la que tuvo, que quizás cambió su corazón por los momentos que vivió de la muerte de sus hijos, ¿no? Porque todos murieron, perdieron todo, ella ha cambiado su manera de pensar. Pero Job no cambió su manera de pensar. Eso es lo bueno, ¿no? Hay veces nosotros pasa cómo cambiamos la manera de pensar. Cuando estamos bien, cuando no pasamos por nada, que no estamos enfermos, que estamos con algún dinerito en el bolsillo, somos los mejores cristianos. Pero si nos toca sufrir o pasar una enfermedad o pasar escasez, empezamos a cambiar nuestros pensamientos y empezamos a decir, Dios no se acuerda, Dios nos está abandonando, Dios nos está dejando. La mujer le dijo, muérete. Qué tremendo, ¿no? Debe ser para eso, ¿no? Para Job, pasando todo aquel momento. Pero una de las cosas que vemos en la familia y vemos en Job, que él era un sacerdote familiar, era un hombre diligente, un hombre que se preocupaba por toda la familia, porque él ahí mismo, con lo que estaba pasando, le enseñó a su mujer, no vamos a recibir esto y esto no, es una enseñanza tremenda. Pero también vemos la enseñanza de que él tenía un interés por sus hijos. Cuando sus hijos se reunían a festejar o tenían esas reuniones allí, todos los hijos de él dice que ofrecía holocausto a Dios. Quizás, dice, por los pecados que iban a cometer o que habían cometido y por los pensamientos. Qué bárbaro, ¿no? Con un sacerdote así. Qué lindo es ser eso en nuestra familia como padre. Una preocupación por la vida de los hijos, de la familia, un corazón como ese tenemos que tener cada uno de nosotros. En mente, por eso, ¿no? En mente, pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, pensar en nuestra familia y orar por ellos, ¿no? Y también es trabajar en la vida de nuestros hijos. Él trabajó en la vida de sus hijos, seguro que le enseñó todo el tiempo de lo que era el temor a Dios. Y con su vida fomentaba. Y también nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos a que ellos no cometan mal, enseñarles, estorbarles a que ellos puedan caminar bien en el camino del Señor. Ese era el enfoque que tenía Job. Y ese tiene que ser el enfoque nuestro en cada momento de nuestra vida. Vamos a ir a un versículo más en Job, capítulo 42.
versículo 7 y 8. Y aconteció que después que habló Jehová esta palabra a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habíais hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fíjense, a pesar de todas las cosas, ahí Dios está hablando del amigo de Job, ¿no? Y viéndolo, lo que habían dicho, y le obliga a hacer un holocausto, ¿no? Fíjense, a mí me encanta esto, porque no habían hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cómo era la vida de él? ¿No? Hablaba lo recto de Dios a las demás personas. Y los amigos de Job, que quizás conocían todo lo de Dios, habían vivido ahí al lado de Job, pero no hablaban como hablaba Job. Esto me marca, me hace sentirme a mí que hay que marcar una diferencia, ¿no? Entre lo que es en dónde vivimos, en dónde andamos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con todos los que nos rodean en cada uno de nosotros. Y ahí en lo que vemos es que nosotros tenemos que trabajar duro, como decimos, trabajar duro en nuestro corazón para que otros puedan ser beneficiados por nuestra vida, ¿no? Porque la disciplina que pueda tener hacia mí trae bendición, trae bendición. ¿Y cómo Job consiguió todo esto? Pudo hacerlo, ¿por qué? Porque tenía una plena comunión con Dios. Hoy vivimos en una sociedad llena de problemas y de efectos desastrosos que rompen todo lo que es la familia y rompen también todo lo que es la vida de los hijos. Hoy vemos una sociedad desorientada, los hijos no saben algunos ni quién son, ¿no? Que si son mujer, que si son hombres, que si son esto, que son lo otro. Tenemos que trabajar nosotros nuestra vida bien para traer beneficios a otros, traerles como un aire puro en medio de la contaminación que se vive. Cuando uno le enseña a los demás cómo es la vida del cristiano, cómo es la vida que Dios quiere, trae eso, un aire fresco a la contaminación de este mundo en el cual vivimos. Tiene que haber un modelo de vida. ¿Y cuál es mi modelo que estoy dejando a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a los vecinos? ¿Cómo es mi vida? Ahí en Proverbios capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Qué bárbaro, ¿no? Camina. La otra vez hablaba yo de correr la carrera del cristiano, de caminar, de correr la carrera. Y aquí dice, camina en su integridad el justo. Y la repercusión que trae
y sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuál es la repercusión que vamos a tener a nuestro andar? Ahora cuando dice camina, nosotros como hijos tenemos un modo de caminar como caminaba nuestro padre, ¿no? Yo camino muy parecido a como caminaba mi papá. Muchos lo han conocido, otros no, pero yo no me olvido. Daniel camina igual que mi suegro. Daniel cuando yo lo miro caminar de atrás, me acuerdo de mi suegro, y en la mismo modo de caminar. Pero qué lindo también es que nuestros hijos sean dichosos espiritualmente, que ellos también puedan caminar en el camino de nosotros, ¿no? Que ellos puedan seguir al mismo Dios, honrar al mismo Dios que estamos caminando nosotros. Entonces la pregunta es esta: ¿qué tipo de modelo estás dejando como con el esposo o esposa o tío o primo, para que no se escape nadie, ¿no? Entre primos, entre nueras, entre yernos, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos dejando un modelo para caminar? Y la conclusión de todo esto, vemos el que Job fue recto, era debido a que a su íntima relación con Dios por fe. Como él fue llevando la palabra de Dios en todo momento en su vida y aplicándola y para que se beneficien otros. No tradiciones, porque por ahí podemos usar tradiciones o costumbres, sino que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios, porque los fariseos usaron tradiciones y pervirtieron, deshonraron la palabra de Dios. Así que en nuestro corazón tiene que estar esto, la palabra de Dios. Tiene que haber una demanda para esto de mi vida y tener esto. Le dejo esto para que cada uno de nosotros podamos tener una tarjeta de presentación parecida a esto. Similar, trabajándola, poder trabajar en nuestra vida más y más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos están mirando en este tiempo. Le cuento una. Había unos trabajadores al lado del taller. Yo no sabía que eran cristianos. Y a veces uno, por el apuro que entra y sale, yo soy de saludar mucho, muchísimo, a todas las personas o los que están muy cerca de nosotros, ¿no? Y habíamos no entablado una conversación, sino muchos saludos de buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Y había un hombre, un herrero, un muchacho de unos 59 años más o menos. Y este hombre, en una oportunidad que entro al taller, estaba arriba en una escalera y lo saludo. Hola, ¿cómo te va? Digo, tanto tiempo que no te veo. Y se bajó de la escalera. Se bajó enseguida y digo, ¿qué le pasa? Y se puso a hablar conmigo. Y me dice, yo también voy a una iglesia. Y me quedé helado porque yo no le había dicho nunca a este hombre que yo iba a una iglesia. Quizá le preguntó a otro, quizá le preguntó a una persona, no sé a quién. Y él me dijo, yo también soy pastor de una iglesia. Y ya me sacó como que yo era un pastor. Y nos pusimos a charlar y cambió la conversación, cambió todo. ¿Cómo se fijan? Yo decía, oh, mira si yo hubiese tenido otra actitud de mi vida, ¿no? No hubiese sido una persona amable, no me hubiese interesado por ellos en momentos de preguntarle cosas. Qué papelón
qué mal hubiese dejado a Dios, ¿no? O mi vocabulario, ¿no? Qué importante es esto. Ojo, que al lado de nosotros hay personas que nos están observando. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que andar? Y tener presente esto. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Acordate. Ahí a Satanás le dice Dios, este es mi siervo. Este es mi siervo. Que sea así, ¿no? En cada uno de nosotros. Que Dios diga, mira, este es siervo mío. Este hombre me honra a mí, ¿no? Así que cada uno de nosotros podamos estar viendo aquellos que estemos presentando como siervo de Dios. Una carta de presentación. Y vos te puedes preguntar, ¿cuál es mi carta de presentación? ¿Vieron cuando uno va a un lugar a buscar trabajo, tenés que presentar un montón de papeles, lo que sos, quién sos, de dónde venís, todo un currículum, ¿no? ¿Y cuál es nuestro currículum para presentar a otros? ¿Cómo piensa el otro de mí? ¿Qué están pensando? ¿Cómo estoy actuando? Y cambiar la forma de presentación, ¿no? Muy bien, vamos a terminar orando en este tiempo y poniéndolo en práctica nuestra vida en este tiempo, ¿no? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a cómo vivir en este mundo. Un mundo desordenado, un mundo lleno de falencias, Señor, un mundo que no quiere hacer las cosas como tú las dices. Y Señor, en ese mundo estamos nosotros, peregrinos, caminando hacia nuestra tierra celestial. Y en este caminar, queremos caminar honrando tu nombre. Señor, para que tú te sientas satisfecho de nuestro andar en este tiempo, en esta tierra. Señor, bendícenos, bendice esta tarde, bendice a aquellos que han sido operados como Pani. Señor, te pido por ella también, por la recuperación, para que tú le estés bendiciendo, acompañándola en todo momento, proveyendo de lo que ella tiene. También por Joaquín, Señor, y también para que él reciba todo el cuidado de parte tuya. Señor, gracias por todo. En nombre de Señor Jesús. Amén.